¿Qué sabemos realmente sobre Isaías? ¿Logramos comprender la profundidad y la importancia o simplemente escuchamos sus historias sin captar el poder que contienen? Hoy exploramos la vida de Isaías, los desafíos y milagros espectaculares, revelando una verdad impactante que puede transformar nuestra comprensión sobre su papel en la historia divina. Lo que descubramos aquí será mucho más de lo que imaginamos. Entonces, acompáñanos hasta el final, y la última revelación será la más impactante y poderosa de todas. Antes de comenzar, asegúrate de estar suscrito al canal, si aún no lo estás. Por favor, suscríbete, dale un like y comenta, mencionando los nombres de las personas que necesitan oraciones. Oremos juntos por ellas. También te pido que compartas este vídeo con quien necesite esta revelación. En el corazón de los antiguos reinos de Israel y Judá, en un periodo de turbulencia y transformación, una figura emergió como un faro de esperanza y advertencia: el profeta Isaías. Su nacimiento, documentado en Isaías 1:1, lo situó en una época marcada por reinos en conflicto y cambios políticos, donde la estabilidad era un sueño distante. Isaías, hijo de Amós, creció en Jerusalén, la capital del reino de Judá, en un escenario de inquietud. El propio nombre Isaías, que significa Yahweh es salvación, pronunciaba el papel vital que desempeñaría en la vida de su pueblo. El clima político de Judá era tenso. El reino había experimentado un periodo de relativa prosperidad bajo el reinado del rey Uzías, pero la muerte de este monarca en un momento de incertidumbre dejó al pueblo a merced de amenazas externas, especialmente del poderoso imperio asirio. El profeta tuvo su experiencia transformadora en el templo, conforme se narra en Isaías 6, donde tuvo una visión del Señor exaltado. Este encuentro no solo moldeó su identidad espiritual, sino que también lo comisionó para una misión desafiante en medio del sufrimiento y la decadencia moral de su pueblo. Isaías sentía un peso inmenso en su corazón, una ansiedad palpable ante la corrupción y la idolatría que se extendían por Judá. Se veía a sí mismo como un mensajero solitario, clamando por arrepentimiento en un mundo que frecuentemente ignoraba sus advertencias. El estado emocional de Isaías era una mezcla de temor y determinación. Él conscientemente se ponía en confrontación con los líderes, como el rey Acaz, que optaron por alianzas políticas en lugar de confiar en Dios. La tensión entre la fe y la política estaba siempre presente. Isaías era el nexo entre lo divino y lo terrenal, un papel que lo colocaba en constante conflicto con las autoridades. La historia de Isaías es una narrativa de esperanza en medio del desespero. Él proclamaba que, a pesar de las tinieblas que rodeaban a Judá, había una promesa de salvación. En sus visiones, hablaba de un Mesías que vendría, un Redentor que traería luz y restauración al pueblo. En Isaías 9:6, profetiza: porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, y el gobierno estará sobre sus hombros. Y su nombre será Maravilloso Consejero, Dios Fuerte, Padre de la Eternidad, Príncipe de Paz. Estas palabras resonaban no solo como promesas, sino como una convocatoria a la fe y la esperanza en tiempos de crisis. El mensaje de Isaías era urgente y necesario, y su vida y ministerio se convirtieron en un testimonio de la resiliencia del espíritu humano ante la adversidad. A medida que la historia se desarrollaba, él se convertía en un símbolo de fe, coraje y determinación, desafiando a su pueblo a mirar más allá de las circunstancias presentes y confiar en las promesas de Dios. El camino por delante estaba lleno de desafíos, pero Isaías estaba preparado para enfrentarlos, guiado por la certeza de que Yahweh era, de hecho, la salvación. La expectativa de lo que vendría a continuación creaba un clima de curiosidad y una invitación a la reflexión, preparando el terreno para las profundas revelaciones que vendrían de uno de los profetas más influyentes de la historia bíblica. En el corazón de Jerusalén, mientras la sombra de la incertidumbre se extendía sobre Judá, Isaías caminaba por las calles de la ciudad,
sus pensamientos pesados como la atmósfera a su alrededor. Las voces de comerciantes y ciudadanos resonaban en sus oídos, pero él se sentía cada vez más distante de su propia gente. La corrupción y la idolatría, que se extendían como una plaga, lo dejaban angustiado. ¿Cómo puedo proclamar la verdad en medio de tantas mentiras?, reflexionaba Isaías, su mente hirviendo con las preocupaciones de un profeta en un tiempo de crisis. En un encuentro casual, Isaías se topó con un viejo amigo, Menahem, que lo saludó con una sonrisa cautelosa. «Isaías, he oído rumores de que has estado hablando sobre un juicio inminente. ¿Realmente crees que esto puede suceder?». El tono de Menahem era de escepticismo, y Isaías sintió el peso de su responsabilidad al responder. «No se trata de lo que yo crea, Menahem. Es lo que el Señor ha revelado. Si no creyereis, ciertamente no permaneceréis». Isaías 7, 9. El pueblo necesita volverse hacia él antes de que sea demasiado tarde. Menahem movió la cabeza, claramente dividido entre la lealtad al amigo y el miedo a las consecuencias. Pero la situación política es delicada. Acaz está haciendo lo que puede para garantizar nuestra seguridad. Alianzas con Asiria pueden ser la única salida. Isaías sintió la frustración crecer dentro de él. La seguridad que buscamos no puede encontrarse en alianzas humanas, Menahem. Solo en Yahweh, que es nuestra salvación. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3, 5. Las palabras de Isaías resonaron en su mente mientras se alejaba de Menahem, su determinación en alerta máxima. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos. El estado de la nación pesaba sobre sus hombros, y la corrupción que presenciaba todos los días era un recordatorio constante del fracaso colectivo de su pueblo. En su soledad, buscaba consuelo en la oración, clamando a Dios por sabiduría y coraje. «Señor, ¿cómo puedo ser un instrumento de cambio en medio de tanta oscuridad?». Mientras Isaías luchaba con sus propias incertidumbres, el rey Acaz se reunía con sus consejeros. El palacio estaba repleto de discusiones sobre la creciente amenaza a Siria. «Necesitamos actuar rápidamente», dijo uno de los consejeros, su voz tensa. «Si no formamos una alianza, seremos aplastados». Acaz, reticente, miró por la ventana, contemplando la ciudad que gobernaba. «¿Y si esta alianza nos cuesta nuestra libertad?». El profeta Isaías habla de confiar en Yahweh, pero sus palabras no traen comida a la mesa. Las dificultades comenzaron a crecer, y el dilema de Acaz reflejaba la lucha enfrentada por muchos en Judá. El deseo de seguridad a expensas de la fe se volvía cada vez más seductor. Isaías sabía que, para enfrentar los desafíos que se acercaban, necesitaría coraje y claridad. Recordaba las palabras que Dios le había revelado. «He aquí que el Señor mismo os dará una señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel». Isaías 7 y 14. Esta promesa de esperanza debía ser llevada al corazón del pueblo, pero el miedo y la incertidumbre hacían que la tarea fuera casi imposible. En sus reflexiones, Isaías se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo la batalla contra los enemigos externos, sino la lucha interna de su pueblo para creer en las promesas divinas. ¿Cómo puedo inspirar confianza en un pueblo tan perdido?, se preguntaba. La idea de un Mesías, un Redentor que traería restauración, parecía una luz distante en medio de la oscuridad. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, una creciente determinación comenzaba a formarse. No podía permanecer en silencio. La verdad que llevaba debía ser proclamada, sin importar cuán solitario pudiera ser ese camino. La vida en Jerusalén continuaba, pero Isaías sabía que la batalla espiritual era tanto una cuestión de supervivencia como cualquier conflicto militar.
La realidad de Judá estaba en juego, y cada interacción, cada conversación, cada oración se convertía en una preparación para lo que estaba por venir. El profeta estaba decidido a ser la voz de Yahweh, incluso cuando las voces a su alrededor susurraban duda y miedo. El mensaje de esperanza debía ser escuchado, y estaba listo para enfrentarlo, incluso si eso significaba ir contra la corriente. Mientras las noches en Jerusalén se volvían más largas y sombrías, la tensión palpable en la ciudad comenzaba a afectar a todos sus habitantes. Isaías, en sus andanzas, notó que la desconfianza se extendía entre los ciudadanos. Las conversaciones en las plazas estaban cargadas de temor, y los rostros que antes mostraban esperanza ahora estaban marcados por la incertidumbre. Se dio cuenta de que, cada día, la elección de Acaz de buscar la protección de Asiria en lugar de confiar en Yahweh estaba creando un abismo entre el pueblo y el Dios que los había liberado de Egipto. Destruiste tu propia casa con lo que es extraño, hiciste una alianza con lo que no es de Dios. Isaías 1:28, murmuraba para sí mismo, sintiendo la angustia de un profeta en una nación al borde del colapso espiritual. En su soledad, Isaías comenzó a reflexionar sobre el impacto de sus palabras y acciones. Entendió que la responsabilidad de ser la voz de Dios no era solo una cuestión de proclamaciones, sino también de vivir la verdad en un mundo lleno de mentiras. Señor, soy solo un hombre, y mi clamor parece perderse en la indiferencia del pueblo, pensó, mientras miraba al cielo estrellado, buscando una señal de esperanza. La frase que resonaba en su corazón era, «No temáis, pues yo soy con vosotros», Isaías 41:10. Pero la duda lo consumía. ¿Cómo podría traer este mensaje de esperanza a un pueblo que se había alejado de Dios? La situación política se agravaba, y las noticias de Asiria se volvían más alarmantes cada día. Los consejeros de Acaz, cada vez más ansiosos, presionaban al rey para que formalizara la alianza. Si no actuamos, seremos aniquilados. Asiria es una fuerza poderosa, y tenemos que protegernos, exclamó uno de los consejeros, su voz temblorosa de miedo. Acaz, dividido entre la fe y la necesidad pragmática de seguridad, sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Pero, ¿a qué costo? ¿Qué será de nosotros si abandonamos nuestra fe? Se cuestionó, aunque su mente estaba llena de incertidumbres. Mientras tanto, las palabras de Isaías reverberaban en su mente. Sabía que cada elección tenía consecuencias. Si no creéis, ciertamente no permaneceréis. Isaías 7:9. Se preguntaba si Acaz estaba a punto de tomar una decisión que marcaría no solo su reinado, sino el futuro de Judá. La decisión de buscar ayuda en alianzas mundanas en lugar de confiar en Dios podría llevar a la ruina. El profeta se sentía impotente, como si las palabras que salían de su boca no fueran suficientes para despertar la fe que una vez floreció en Judá. Las noches en que Isaías clamaba a Dios se volvieron más frecuentes, y en cada oración pedía por claridad y coraje. Señor, muéstrame el camino a seguir. ¿Cómo puedo guiar a tu pueblo de vuelta a ti? Era un dilema angustiante, pero sabía que la verdad no podría ser silenciada. Cada día, la desobediencia del pueblo se volvía más evidente, y recordaba las palabras que Dios le había revelado. Y yo esperaré al Señor, que esconde su rostro de la casa de Jacob, y a él esperaré. Isaías 8:17. Sabía que la espera podría ser larga y ardua, pero su determinación de ser un instrumento de Dios no vacilaba. La presión sobre Acaz aumentaba, y el rey comenzó a ver a Isaías como una amenaza a su autoridad. Este profeta está infundiendo miedo en nuestro pueblo, y eso es peligroso, pensó Acaz, mientras los rumores sobre la inminente invasión asiria se extendían. Convocó a Isaías al palacio, esperando silenciarlo, o al menos, hacerlo reconsiderar sus profecías sombrías.
¿Por qué insistes en hablar sobre juicio cuando estamos luchando por sobrevivir? ¿No ves que estamos rodeados de enemigos?, indagó Acaz, su voz cargada de frustración y desesperación. Isaías, sin embargo, permaneció firme. Rey Acaz, lo que está en juego es mayor que tu seguridad inmediata. El Señor está llamando a su pueblo de regreso a sí. Si no permaneces en la fe, no permanecerás. Isaías 7:9. El camino que eliges ahora podría llevar a la destrucción no solo de tu reinado, sino de toda Judá. Las palabras del profeta cortaron el aire. Isaías se dio cuenta de que estaba ante un hombre atormentado, dividido entre el miedo y la fe. El enfrentamiento entre el profeta y el rey se convertía en un símbolo de la batalla que se desarrollaba en Judá. La lucha entre la confianza en Dios y la búsqueda de seguridad mundana estaba a punto de alcanzar un punto crítico. Isaías sintió que la tensión no era solo una cuestión política, era una crisis espiritual que afectaba el corazón del pueblo. ¿Cómo puedo hacer que vean la verdad en medio de tantas distracciones?, pensó. Su mente hervía con la urgencia del mensaje que debía llevar al pueblo. Así, en medio de una Jerusalén dividida y un rey en conflicto, la historia de Isaías continuaba desenrollándose, repleta de elecciones difíciles y consecuencias inevitables. La lucha por el futuro de Judá apenas comenzaba. Isaías se preparaba para enfrentar no solo la desconfianza de su propio pueblo, sino también las fuerzas externas que amenazaban todo lo que conocían y amaban. Mientras la tensión se intensificaba en Jerusalén, Isaías sentía el peso de las decisiones que pendían sobre la ciudad como nubes de tormenta. El aire estaba cargado de una electricidad inquietante, y sabía que una elección crucial se acercaba. A cada día que pasaba, el pánico se expandía entre los ciudadanos, y la presión sobre Acaz solo aumentaba. El rey, rodeado por consejeros ansiosos, se debatía entre la búsqueda de una alianza con Asiria y la confianza en Yahweh, el Dios de sus antepasados. Si no creéis, ciertamente no permaneceréis. Isaías 7:9. Esa frase resonaba en la mente de Isaías mientras observaba a Acaz, cuyos ojos reflejaban la lucha interna entre fe y desesperación. El profeta sabía que el corazón del rey estaba dividido, y su decisión podría no solo sellar su destino, sino también el de todo Judá. La ciudad, una vez llena de esperanza, ahora estaba repleta de incertidumbres. Cada esquina parecía susurrar sobre la posibilidad de destrucción. Isaías, en medio de esta crisis, experimentaba una tormenta emocional. Se preguntaba si sus palabras serían suficientes para traer al pueblo de vuelta al camino de la fe. Señor, ¿qué más puedo hacer? Mis intentos parecen en vano ante la indiferencia y el miedo que dominan el corazón de Judá. El profeta se sentía como un grano de arena en una vastedad de desesperación, pero la determinación en su alma no vacilaba. Sabía que la verdad de Dios necesitaba ser proclamada, incluso si eso lo ponía en conflicto directo con el rey. Mientras tanto, Acaz, atormentado por sus elecciones, convocó una reunión con sus consejeros. ¿Qué haremos? Asiria se acerca y necesitamos un plan. Debemos aliarnos con ellos, incluso si eso significa renunciar a nuestra fe. Las palabras del rey causaron murmullos de aprobación entre los consejeros, pero una voz interna de Acaz resonó en protesta. Recordaba las promesas de Dios: no temáis, pues yo soy con vosotros. Isaías 41:10. Pero cada vez que intentaba aferrarse a esa verdad, la realidad de la amenaza asiria lo arrastraba de vuelta al miedo. Rey Acaz, debes escuchar lo que el Señor está diciendo a través de mí, exclamó Isaías, al ser llamado nuevamente al palacio. La alianza que estás a punto de formar no es solo una cuestión política, es una traición al Dios que nos ha traído hasta aquí. ¿A quién pediréis socorro? ¿A Asiria? ¿A quién recurrirán? No será al Señor de los ejércitos. Isaías 30:2-3.
Cada palabra del profeta era como una flecha, impactando el corazón del rey, pero Akaz, en su desesperación, se desviaba de ellas. La tensión en el palacio crecía, y la ciudad fuera de las murallas del castillo estaba en un estado de agitación y miedo. La gente miraba a Isaías como la última línea de defensa contra la ruina. Si Akaz no escucha, ¿qué será de nosotros?, pensaban, mientras el profeta se convertía en un símbolo de resistencia en medio del creciente desespero. Isaías percibía la responsabilidad que recaía sobre él. No era solo su voz la que estaba en juego, sino la esperanza de un pueblo. ¿Cómo puedo transmitir este mensaje de esperanza a un corazón tan endurecido?, pensó Isaías, sintiendo la urgencia aumentar. A cada día, la ciudad se volvía más opresiva, y la incertidumbre pendía en el aire como una nube negra. Sabía que la decisión de Akaz estaba a punto de ser anunciada, y el futuro de Judá pendía en la balanza. El profeta se preparó para el clímax, cuando todas las dudas y miedos serían confrontados de una vez. Akaz, en su última reunión con los consejeros, decidió: haremos lo que sea necesario para garantizar nuestra supervivencia. Asiria es nuestra única esperanza. Y así, la alianza con Asiria fue sellada, un acto que sellaría el destino de Judá. Isaías, al escuchar la decisión, sintió que su corazón se hundía. ¿Qué será de nosotros ahora?, pensó, mientras la realidad de una nación que se alejaba de Dios comenzaba a concretarse. El clímax estaba próximo. Isaías sabía que la batalla espiritual que se desarrollaba era solo el comienzo de un enfrentamiento que cambiaría el curso de la historia de Judá. El palacio estaba en silencio, pero la tensión era palpable. Isaías, de pie frente a Akaz, sentía cada latido de su corazón resonar en su mente. Sabía que ese momento era decisivo. «Rey Akaz, escúchame», exclamó, la voz firme, pero el temblor de su corazón traicionando su ansiedad. Tu elección de aliarte con Asiria no es solo una decisión política, es una renuncia a la protección divina que siempre nos ha guiado. El Señor nos está llamando de vuelta a Él. Akaz, con la mirada distante, parecía luchar contra las voces en su mente. Isaías, no entiendes la gravedad de la situación. Asiria es nuestra única oportunidad de supervivencia. El rey gesticuló, como si intentara alejar las palabras del profeta. Isaías podía ver la lucha interna, pero sabía que el desespero del rey lo estaba cegando ante la verdad. «Escucha, Akaz», dijo el profeta, la urgencia creciendo en cada sílaba. «El Señor prometió, si no creéis, ciertamente no permaneceréis». Isaías 7:9. Estás a punto de tomar una decisión que puede costarnos todo. ¿Qué prefieres? ¿La protección temporal de un rey pagano o la seguridad eterna de nuestro Dios? Las palabras de Isaías resonaban en el aire, pero Akaz solo movió la cabeza, como si se alejara de la verdad. El profeta miró alrededor, viendo a los consejeros del rey, sus rostros marcados por el miedo y la incertidumbre. «Señores, ¿tampoco ven? Asiria no es un aliado, es un opresor. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda». Isaías 31:1. Eso es lo que están haciendo. Los consejeros murmuraron entre sí, inquietos con las palabras de Isaías. El profeta avanzó, decidido a no dejar que la oportunidad de salvación se escapara. El Señor dijo a Akaz: «Pide al Señor tu Dios una señal, ya sea debajo de la tierra, ya sea arriba en las alturas». Isaías 7:11. Pero se niega a escuchar. ¿Qué más necesita suceder para que comprendan que la verdadera seguridad proviene de Yahweh? Akaz estaba visiblemente agitado ahora, con las manos apretando el trono. «No entiendes la presión bajo la que estoy. El enemigo está a la puerta, y Asiria es la única manera de asegurar que no seremos destruidos». El desespero en su voz era palpable, e Isaías sintió su propio corazón pesar al darse cuenta de la fragilidad de la situación.
Pero, rey, te estás entregando al miedo. El Señor es un Dios que salva. Así dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Este es el momento de tener fe, de buscar la ayuda de Dios, no de una nación pagana que no se preocupa por nosotros. La expresión del rey se endureció. Basta, Isaías. He decidido. Haremos la alianza con Asiria. Las palabras salieron como un golpe, y el profeta sintió una ola de desesperación. Sabía que la decisión de Acaz sellaría el destino de Judá. El peso de la responsabilidad recayó sobre sus hombros, y la visión de un pueblo que se alejaba de Dios era casi insoportable. Acaz se dio la vuelta, e Isaías, en un último esfuerzo, gritó: «Entonces, que el Señor tenga misericordia de nosotros». Pero sabe que, al rechazar su dirección, estás abriendo la puerta a la calamidad que se aproxima. El rey no miró atrás, y la determinación de Isaías fue opacada por el desespero. Mientras el profeta dejaba el palacio, la ciudad de Jerusalén parecía más sombría que nunca. Las calles estaban llenas de murmullos de miedo y desconfianza. ¿Qué vendrá ahora? ¿Qué pasará con nosotros, el pueblo de Judá? Las preguntas resonaban en su mente, y Isaías se sentía como un hombre aislado en una tormenta. No podía prever las consecuencias de la decisión de Acaz, pero sabía que la batalla entre la fe y el miedo estaba lejos de terminar. Las palabras de Isaías resonaban en su mente. ¿A quién pediréis socorro? ¿A Asiria? ¿A quién recurriréis? No será al Señor de los ejércitos. Isaías 30:2-3. El desafío apenas comenzaba, y el futuro de Judá dependía de cuán rápido pudieran volverse hacia la esperanza que aún existía, incluso en las sombras de la traición. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén, el peso de la decisión de Acaz acompañándolo como una sombra. El silencio que antes reinaba ahora estaba marcado por murmullos de descontento y desesperación. La alianza con Asiria, una elección que él sabía que era fatal, comenzaba a resonar entre el pueblo. ¿Qué haremos ahora?, susurraban unos a otros, las expresiones atormentadas reflejando la angustia colectiva. Al mirar los rostros de sus conciudadanos, Isaías sentía el peso de la responsabilidad detrás de sus palabras. El Señor había hablado claramente, pero el rey se había dejado llevar por el miedo. Porque así dice el Señor Dios: «He aquí que yo pongo en Sión una piedra probada, una piedra preciosa, un fundamento seguro. Aquel que crea no será apresurado». Isaías 28:16. Esta promesa, tan clara y directa, parecía un eco distante en el corazón de Judá, ahora envuelto en sombras. Mientras tanto, en el palacio, Acaz se sentía angustiado. La decisión de aliarse con Asiria comenzaba a mostrar sus efectos. Los consejeros que antes lo apoyaban estaban ahora divididos, algunos expresando sus preocupaciones sobre la verdadera naturaleza de Asiria. ¿Y si se vuelven contra nosotros?, indagaba uno de ellos, con los ojos desorbitados de miedo. El rey, al percibir la vacilación en su corte, sintió un escalofrío en la espalda. Había apostado todo en una alianza que no garantizaba su seguridad, solo cambiaba a un opresor por otro. Isaías puede tener razón, pensó Acaz, pero la duda pronto fue ahogada por la necesidad de actuar. No podemos darnos el lujo de dudar, el enemigo está a la puerta. La presión aumentaba, y cada día que pasaba sin una acción concreta se convertía en una tortura. La ciudad estaba en estado de alerta, y la ansiedad en el aire era casi tangible. Mientras tanto, Isaías se aislaba en su casa, luchando contra la sensación de impotencia. «Señor, ¿qué debo hacer ahora?», oraba, buscando una respuesta que parecía distante. Sabía que el tiempo se estaba agotando y que la alianza con Asiria traería consecuencias devastadoras. «Porque no hay paz para los impíos», recordó, acordándose de Isaías 48,
22. La verdad de su mensaje se volvía más clara cada día, pero la resistencia del pueblo y del rey lo dejaba en agonía. Las primeras consecuencias de la elección de Acaz comenzaron a manifestarse. Los emisarios de Asiria llegaron a Jerusalén, trayendo promesas de protección, pero también exigencias severas. El pueblo, que antes confiaba en Dios, ahora se veía a merced de un rey pagano, y la confianza comenzó a disiparse. Los susurros de traición comenzaron a surgir, y la inquietud se apoderó de los ciudadanos. ¿Qué nos queda, sino la protección de nuestro Dios?, cuestionaba un viejo sabio en la plaza, la voz temblando de emoción. ¿Cómo podemos cambiar la seguridad eterna por la seguridad temporal de un hombre? Las palabras del sabio resonaron entre los que lo escuchaban, e Isaías, al pasar, sintió una chispa de esperanza. A pesar del rechazo, había una chispa de fe que aún se mantenía viva. En el fondo de su ser, Isaías sabía que la batalla estaba lejos de terminar. La esperanza no está perdida, pensó, al contemplar la ciudad en medio de la noche. El Señor aún puede restaurar lo que ha sido quebrantado. Su fe inquebrantable en Dios era su refugio, y decidió que lucharía con todas sus fuerzas para llevar al pueblo de regreso al camino de la verdadera seguridad. Las palabras de Dios aún resonaban en su corazón, y estaba determinado a ser la voz que clama en el desierto, incluso cuando la mayoría se volvía hacia la oscuridad. Isaías continuó su lucha en oración y profecía, determinado a alertar a su pueblo sobre los peligros de la alianza con Asiria. Recordaba las palabras que Dios le había hablado: cuando pases por el fuego, no te quemarás, y la llama no arderá en ti. Isaías 43, 2. A pesar de la rebelión y la incredulidad, el profeta se mantuvo firme, confiando en que el Señor no abandonaría a su pueblo. El tiempo pasó y las consecuencias de la elección de Acaz se hicieron evidentes. Asiria, que prometía protección, pronto demostró su verdadera naturaleza, imponiendo tributos pesados y sometiendo a Judá bajo su dominio. El pueblo comenzó a sentir el peso de la opresión, y muchos recordaron las promesas de Dios hechas a sus antepasados. La angustiante realidad los forzó a reconsiderar su confianza en alianzas humanas. ¿Qué haremos ahora?, se cuestionaban unos a otros, mientras los signos de opresión se volvían cada vez más visibles en las calles, donde antes había vida y esperanza. La ciudad, que antes era un símbolo de seguridad, ahora se convertía en un campo de desesperación. Isaías, observando esta transformación, reflexionó sobre la tristeza que el Señor sentía por su pueblo. Recordó las palabras de Dios en Isaías 30, 15. Pues así dice el Señor Dios, el Santo de Israel: en arrepentimiento y descanso estaréis salvos, en la quietud y en la confianza estará vuestra fuerza, pero no quisisteis. La situación llegó a un punto crítico cuando Asiria decidió marchar contra Jerusalén, y el pueblo, ahora más desesperado que nunca, comenzó a clamar a Dios. Isaías, en medio de esta calamidad, se levantó y proclamó: si no creéis, no entenderéis. Isaías 7, 9. Sabía que la verdadera salvación no estaba en la fuerza militar, sino en la confianza en el Señor. Finalmente, cuando el cerco de Asiria parecía inevitable, Dios intervino de forma milagrosa, como prometió. En una noche, un ángel del Señor pasó por el campamento asirio y hirió a 185.000 soldados. Asiria, ante tal demostración del poder divino, retrocedió en desesperación, y Jerusalén fue salvada. Isaías 37, 36. Isaías, al reflexionar sobre el desenlace de los eventos, percibió la profundidad de la lección que Dios había enseñado al pueblo de Judá. La verdadera seguridad proviene de la fe y la obediencia al Señor, no de alianzas con poderosos. Si pudiéramos aprender a confiar en Dios, incluso en tiempos de crisis, seremos verdaderamente libres, pensó. El narrador concluye que la historia de Acaz e Isaías es un recordatorio poderoso de la justicia divina.
Aquellos que se alejan de Dios y confían en sus propios recursos enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. La misericordia de Dios, sin embargo, siempre ofrece un camino de retorno a quienes se arrepienten. La lección moral es clara. En tiempos de tribulación e incertidumbre, volvamos nuestra confianza a aquel que es nuestro verdadero refugio y fortaleza. Salmos 46, 1. Mientras observaba la ciudad de Jerusalén, rodeada por el desespero y la opresión, Isaías reflexionó sobre el viaje de su pueblo. Entendió que la verdadera esencia de la fe no reside solo en palabras, sino en la práctica diaria de confiar en Dios, incluso en los momentos más oscuros. La experiencia de Acaz y la posterior intervención divina reafirmaron en su corazón que la obediencia a Dios es el camino hacia la verdadera libertad. Confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios 3, 5. Esta fue una lección que resonaría para siempre en su alma. El mensaje de Isaías resonaba fuerte. La seguridad que buscamos en alianzas humanas es efímera, pero la protección divina es eterna. El pueblo que antes miraba a Asiria en busca de ayuda ahora se dio cuenta de que su verdadero refugio estaba en el Señor. Pero los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, volarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Isaías 40, 31. Esta promesa de renovación se convertía en un ancla en tiempos de incertidumbre. El narrador, al contemplar estos eventos, destaca cómo la historia de Acaz e Isaías es un testimonio de la justicia y la misericordia de Dios. Aquellos que se alejan de Él y confían solo en sus propias fuerzas inevitablemente enfrentarán las consecuencias de sus elecciones. Sin embargo, la misericordia divina es abundante y siempre está disponible para quienes se arrepienten y regresan a su Creador. Si mi pueblo, que se llama por mi nombre, se humillare y orare y buscara mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 2 Crónicas 7 y 14. Así, la reflexión final que resuena en la vida de todos es clara. En tiempos de tribulación e incertidumbre, debemos volver nuestra confianza a aquel que es nuestro verdadero refugio y fortaleza. Es un convite a vivir una vida de fe activa, donde la obediencia a Dios se convierte en la base de nuestra seguridad y paz. Que podamos aprender a confiar en Dios en todas las circunstancias, permitiendo que Él sea nuestra luz y guía, como prometió en su palabra.